que sabemos que empieza, por lo menos en Buenos Aires, con la historia de un bebé descuartizado, ¿no? ¿Vos nos podés contar esta leyenda? Sí, era el año 1826. Ajá. Como ahora están los cartoneros, en aquella época había mendigos. ¿Qué hacían los mendigos de aquella época? Recorrían la ciudad, llegaban a los basurales, juntaban la mayor cantidad de huesos posibles, ya que después los iban a vender. ¿De huesos? ¿De bolsas? Huesos. Sí, de huesos de los que encontraban en el basural. Sí. De los residuos, Sí. de la gente que consumía. Esos huesos eran vendidos por estos mendigos como su manera de trabajar, porque con esos huesos se hacía una harina de huesos que era un fertilizante que se usaba en aquella época. Sí. Bueno, este mendigo hizo su trabajo de todos los días, fue al basural, juntó la mayor cantidad de huesos y cuando llegó al lugar donde los iba a vender, de la bolsa apareció el bracito de un bebé. Lo detienen, él no sabe cómo justificar y no sabe decir cómo apareció el brazo de este bebé, es demorado varios días, pero por falta de méritos lo dejan en libertad. A los 2 meses, en el mismo basural, el hallazgo es mucho más macabro. Sí. Cuentan que policías de la época, que estaban acostumbrados a ver cosas, se horrorizaron cuando encontraron en medio de una montaña de basura el cuerpo de un bebé de unos 6 meses, todo golpeado, lastimado. Estaba tan golpeado y tan lastimado que era un moretón enorme. En la cabeza tenía un golpe tan fuerte que los ojos se le habían salido de las órbitas. Nunca se había visto tanta crueldad en la ciudad de Buenos Aires, así que esto ya requirió de una investigación. Varios policías estuvieron días y días recorriendo el basural y averiguaron que el basural estaba dividido en secciones y que cada sección pertenecía a lo que sería un recolector de basura manual con un carro. Desandaron el camino y llegaron hasta un lugar donde había una casa de madera muy precaria y un ombú grande en la puerta. Uno de los oficiales le dijo: mirá qué bolsa rara que hay en esa rama, ¿por qué no la bajas? La bajan, se fijan lo que hay adentro y había un bebé, otro bautizado, en 8 pedazos. Entran a la vivienda y ya se les empieza a revelar un poco la historia. En esta vivienda vivía Cayetano Grossi, un inmigrante italiano, mayor, un hombre mayor. Vivía con su esposa, Rosa Ponce, y 3 hijas, de 20, 18 y 14 años. Aquí hay que situarse en la época 1896, existía el patriarcado, la palabra del padre y la ley, no se cuestionaba. Pues Cayetano Grossi impuso 2 leyes a su familia. Primero, mantenía relaciones con las 4 mujeres de la casa. Para él no había diferencia entre esposas y hijas. Entonces, cuando los bebés nacían, esperaba que pasaran 5 o 6 meses, las mujeres se encariñaran con esos chicos, las llamaba al fondo, les decía: es hora. Entonces, los mataba de la forma más terrible. Les prendía fuego vivos. A sus propios hijos, Silvia. A sus propios hijos. Los descuartizaba, los enterraba vivos. En los fondos de esa casa encontraron muchos cuerpos de muchos niños. Es más, cuando hicieron la revisación en la habitación donde dormía Cayetano Grossi, debajo de la cama había un fuentón lleno de sangre con su última víctima, su último hijo. Pero es una monstruosidad. ¿Hay material de archivo de todo esto? ¿Algún recorte periodístico o algo? La verdad que a mí la historia me la dieron la gente que investiga en la agencia, supongo que sí, en nuestra agencia de Aires Viajes. Lo que debe haber de archivo, porque el caso Cayetano Grossi fue encontrado culpable. Sí. Lo fusilaron en el año 1900 en la Penitenciaría Nacional, porque cuando vamos contando esta historia la gente se sorprende, pero antes la pena de muerte en la capital federal existía para casos así. Y las mujeres, muchos se preguntan, ¿qué les pasó a estas mujeres? Bueno, los jueces, con criterio, les dieron penas menores, tanto a las hijas como a la madre, porque pensaron que ellas eran sometidas, vejadas, violadas permanentemente, y en realidad eran una víctima más de Cayetano Grossi. Nosotros, muchas generaciones después, tomaron esta historia y empezaron a contar esto como la historia, leyenda o mito del viejo de la bolsa,
En general, hasta los 60 se escuchaba mucho. Yo soy una mujer de unos años y bueno, cuando uno era chico, te amenazaban de alguna manera diciéndote, mirá, pórtate bien, pues no, va a venir el viejo de la bolsa y no sabés lo que te va a hacer. Y generalmente se lo decían cuando había un mendigo cerca y muchos niños han crecido con ese temor. Claro, uno tiende a pensar que el mito del hombre de la bolsa es eso, es una construcción fantasiosa, una leyenda. Sí. En realidad yo no conocía toda esta historia que hay detrás, que se remonta al año 1896 y a un caso tan monstruoso como el de este hombre que mataba a los bebés. ¿Y se sabe, Silvia, qué se hizo con el cuerpo de Cayetano una vez que lo fusilaron? No se sabe, y en general se sabe que, bueno, no los encerraban y punto, no es como ahora que tal vez se les haría una investigación o como Petiso de Juno que se hizo la autopsia a la cabeza para determinar por qué él era así. Claro. No. Claro. Bueno, todavía sigue, cuando uno lo cuenta, empieza a imaginarse esas pobres mujeres, esos bebés, y realmente es una atrocidad impresionante. Es increíble. Silvia, vos la verdad que nos pusiste en clima, en escena. ¿Vos te dedicás a narrar este tipo de historias? Sí, yo trabajo, tengo la suerte de trabajar en una agencia de viajes, Aires Viajes, que los fines de semana salimos por la ciudad contando historias. Nuestra salida se llama Buenos Aires Misteriosa, y vamos contando desde un bus, vamos pasando por los lugares donde sucedieron estas historias, en algunas bajamos, interactuamos, y la verdad es que la gente se sorprende bastante. Porque inclusive vamos por barrios que la gente no tiene ni idea, siempre decimos, ¿usted sabe qué hay debajo de su cama o de su casa? Le dejamos un poquito esa idea, ¿no? Claro. Una copada, sí. Sí, la verdad, me quitaste el sueño, creo que hasta la semana que viene no duermo. Yo duermo en tu casa hoy, Nico. Sí, obvio. Y aparte, yo ya te conté el cuento lo que encontré una vez abajo de mi cama. No. Ah, eso va a ser un cuento chino, pero... No, un cuento chino, en serio. Silvia, te mandamos un beso, gracias por habernos atendido en feriado. Ustedes por llamarme. Y muchas gracias también por contarnos la historia que realmente nos puso en el clima total de un mito y una leyenda que se conoce en cada ciudad y en cada pueblo, pero que en Buenos Aires tiene una partida de nacimiento muy precisa. Así que un beso grande, Silvia. Igualmente para ustedes, que tengan buenas noches. Chau. Gracias, Silvia Pereira, narradora. La mujer que esta noche nos acerca un cuento chino con la historia del hombre de la bolsa. Yo no pensaba que era tan tremenda la historia el descuartizador. Claro, la historia de Cayetano Grossi.